Ahí va. Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a las jornadas de sensibilización de la Oficina Federal de Smart Tech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Adrián de Futurespace. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Hoy nos ocupa un tema muy interesante, que es la aplicación de la inteligencia artificial al negocio. La verdad que la inteligencia artificial desde la oficina sí que intentamos, este tipo de tecnologías intentamos hacerlas llegar a la pyme porque bueno, son tecnologías que están impactando mucho en el valor que aportamos en todo lo que puede hacer una organización y bueno, y hay que desmitificar un poco esa tecnología inalcanzable, ¿no? Y es un poquito lo que nos va a ocupar hoy con Adrián, así que seguro que será interesante. Como siempre, haré yo esta primera presentación de lo que hacemos desde Acelera Pyme y desde las oficinas. Posteriormente, pues daré paso a Adrián, que seguirá con su presentación y finalmente destinaremos 10 minutos para las preguntas que queráis comentar. Tenéis el chat abierto, ¿de acuerdo? Podéis lanzar las preguntas por ahí y cualquier cosa que queráis comentar. Sí que siempre intento animar a que aportéis, porque al final acaba siendo una sesión más enriquecedora. Bueno, al final pues podemos resolver cuestiones o temas, debate que puedan salir. Así que os animo a que podáis aportar lo que creáis conveniente. Así que nada, vamos allá. Bueno, ¿qué son las oficinas de Acelera Pyme? Las oficinas de Acelera Pyme son un conjunto de espacios que ha puesto a disposición Red.es dentro del programa Acelera Pyme. El programa Acelera Pyme, es un programa para el impulso de la transformación digital de la pyme española y está financiada con los fondos europeos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los servicios que hacemos desde las oficinas son completamente gratuitos. A día de hoy, a nivel estatal, somos unas 84 o 90 oficinas repartidas en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos en Barcelona, nosotros estamos dentro de Smart Tech Cluster, un clúster donde se agrupan empresas de sectores como la domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, la transformación digital. Esto nos da pues, cierta facilidad para poner en contacto empresas con necesidades de abordar la transformación digital y empresas que sean proveedoras de estos servicios para facilitar ese proceso. ¿Qué trabajamos desde la oficina? Nosotros tenemos, por un lado, una batería de servicios, como veis aquí, que lo que procuran básicamente es la atracción hacia la transformación digital. No son servicios consultivos, sino más bien son servicios orientados a promover la transformación digital. Como veis, estos servicios están totalmente orientados a este asesoramiento y acompañamiento en cuanto a la transformación digital y pues va desde diagnósticos de madurez digital, diagnósticos de marketing digital, consultas que podáis tener relacionadas con la temática. Si necesitáis algún tipo de proveedor, empresa que pueda cubrir las necesidades que podáis tener en cuanto a transformación digital, también nos podemos poner en contacto con ellos. Y la tramitación de ayudas. Si podemos, las tramitamos, como puede ser el kit digital, y si nos asesoramos en las ayudas que haya disponibles en materia de transformación digital según vuestras necesidades. Entiendo que habéis todos escuchado hablar del kit digital, sí que os invito que si no lo habéis hecho os pongáis en contacto conmigo, estaré encantado de ayudaros y ampliaros la información que haya disponible. Pero sí que quiero pues, dejar encima de la mesa en los aspectos en los que os podemos ayudar en cuanto al kit digital. Nosotros somos Oficina Acelera Pyme oficial, quiere decir que el kit digital es un programa de financiación que es accesible desde Acelera Pyme, así que bueno, nosotros como oficina os podemos ayudar tanto en la tramitación, tanto en la construcción de un kit de soluciones según vuestras necesidades. Esto lo conectamos mucho con el diagnóstico de madurez digital, donde pues, identificamos qué situación de madurez digital tenéis y priorizamos qué categorías del kit digital son más interesantes incorporar primero.
Y finalmente, pues si necesitáis si necesitáis un agente digitalizador acreditado en el programa para desarrollar pues, la categoría que queráis incorporar en vuestra organización, también nos podemos ayudar. A través de nuestros socios cubrimos todas las categorías, así que tenemos proveedores o agentes digitalizadores en cualquier categoría que podáis tener necesidad. ¿De acuerdo? Esta sería la primera parte, ¿no?, de asesoramiento y acompañamiento, este impulso hacia la transformación digital, y luego tendríamos donde estamos hoy, que es esta parte de sensibilización y concienciación. Para ello, pues organizamos 2 webinars en forma de jornada de sensibilización, como la que estamos hoy, y organizamos 2 a la semana. Para tratar básicamente pues, temáticas que puedan ser útiles para la pyme en materia de transformación digital. Entonces, como es una temática tan amplia, pues lo hemos querido categorizar en las diferentes categorías que veis aquí. Entonces, pues intentamos lanzar pues, jornadas en relación a la tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Estas jornadas, como os he dicho al principio, se graban y las subimos a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube. Esto es lo que nos va dando pues, cierto catálogo, ¿no? Ahora mismo hoy creo que es la jornada 65 que hacemos ya. Así que bueno, tenemos pues, un catálogo bastante interesante de temáticas muy útiles para la pyme y que podéis recuperar siempre que queráis. Incluso pues, en esta misma página podéis ver las jornadas que tenemos programadas ya casi hasta octubre. Así que nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor de transformación digital y responsable de la oficina Acelera Pyme de Smart Tech Cluster. Queda a total disposición para lo que queráis tratar. Y nada, Adrián, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pau. Buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Adrián, soy líder del equipo de analítica de datos de Futurespace. Voy a empezar a compartir la presentación. Vamos a ver, por aquí la tenemos. ¿Se ve correctamente? Todo bien. Bien. Y lo que vengo a hablar hoy un poquillo es sobre este acercamiento a la inteligencia artificial, ya no tanto desde una perspectiva más técnica, ¿no?, sino desde la parte de negocio. Y un poco como ha adelantado antes Pau, intentando desmitificar este área, ¿no?, que evidentemente pues, es una tecnología innovadora y disruptiva que está cambiando el mundo, pero que en la cotidianidad de la empresa pues podemos aplicar sin un miedo y sin una reverencia excesiva, ¿no? Os pido disculpas por adelantado. Yo soy una persona a la que le gustan muchas cosas, pero no todas las cosas que le gustan se le dan bien. Entonces hoy vais a sufrir 2 de las cosas que me gustan, que son dibujar y contar cuentos. Y puede que no se me dé bien, así es que, bueno, pues por que vaya por delante mis disculpas al respecto. Como todas las historias buenas, pues la nuestra empieza en Grecia, ¿no? Nuestro mito de la cultura occidental precisamente considera que el paso del mito a la razón ocurre en Grecia, ¿no? Donde abandonamos a los dioses y introducimos el logos, ¿no? Esta idea dual de pensamiento, de razonamiento, de lógica y de palabra, ¿no? El logos también entendido como palabra, como dialéctica, argumentación, retórica, ¿no? Una combinación que da lugar a la aparición de la filosofía, que permite la cultura griega, el intercambio de ideas en los espacios públicos, en el ágora, ¿no? Y que no deja de ser pues, un amor por el conocimiento, ¿no? Un conocimiento que vemos aquí en la esquinita superior izquierda con una bolita con una C, ¿vale? Y que nos irá acompañando a lo largo de la presentación en esa esquina, ¿no? Este conocimiento, que al principio
es más, digamos, reflexivo y se basa más en la capacidad de argumentar y de defender a través de la palabra las ideas que tiene uno. Poco a poco se va sistematizando y en un momento dado empieza a conformarse en forma de modelos, ¿vale? Este es el primer término que me gustaría desmitificar, que es el concepto de modelo. Muchas veces en inteligencia artificial hablamos de modelos y modelos de machine learning, modelos de inteligencia artificial en general, y los modelos no dejan de ser, en un principio, pues esto que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, los griegos ya tienen modelos sobre la conformación del universo, de las estrellas, del sistema solar, donde intentan aplicar formas perfectas, esferas, polígonos perfectos, volúmenes platónicos para explicar cómo se organizan los distintos astros, ¿no? Estos modelos teóricos se pueden volver un poco más objetivos a partir de la observación de la realidad, en lugar de partir de una idea previa, y dan lugar a casos como el conocido ciclo del agua, ¿no? Que seguro que todos los que hayamos pasado por la EGB en algún momento hemos encontrado algo parecido en un libro de texto, ¿no? Esta idea de que el mar es una masa enorme de agua que se evapora por acción del sol, ¿no? Y este agua pasa a la atmósfera, donde viaja a través de las dinámicas atmosféricas, del viento, se va condensando en forma de nubes, precipita en un momento dado, el agua cae a la tierra y a través de los sistemas fluviales, de los ríos, vuelve al mar, ¿no? Seguimos en el área del conocimiento, donde estos modelos son meramente teóricos, aunque estén apoyados más en una observación de la realidad, y damos un salto con la aportación de una nueva disciplina, una nueva bolita que tenemos ahí arriba a la izquierda, que son las matemáticas, ¿no? El siguiente paso que hacemos es convertir estos modelos teóricos en modelos matemáticos, donde estos elementos que habíamos rescatado de la realidad, ¿no? En el modelo teórico que veíamos antes, pues no aparecen los animales, no aparecen las plantas, el mar no es un sitio donde la gente se baña, no se tiene en cuenta los factores culturales de lo que significa el mar. El mar que aparece en el modelo del ciclo del agua no tiene fauna, no tiene flora, no tiene barcos, ¿vale? Entonces solamente seleccionamos algunos objetos de la realidad para construir nuestro modelo, hacemos una abstracción. Pues en las matemáticas damos un paso más aún y esa selección de elementos de la realidad los convertimos en variables, los convertimos en elementos matemáticos, de tal forma que, por ejemplo, el Sol pasa a ser un ángulo de incidencia al que podemos llamar alfa, ¿no? Que representa la inclinación con respecto al horizonte, ¿no? Nuestro viento se convierte en un vector con una dirección, un sentido, una velocidad, ¿vale? Tenemos así pues la humedad o la temperatura de la Tierra o de la atmósfera, la distancia al mar o la altitud. Y pasamos de preguntarnos, como hacían los griegos al principio, qué es una nube, ¿no? Ya hemos abandonado a Zeus, hemos pasado a preguntarnos qué es una nube, hemos propuesto un modelo sobre cómo se forman las nubes y ahora lo que nos preguntamos en esta modelización matemática es con qué probabilidad puede ocurrir una precipitación, ¿no? Convertimos estas realidades en variables que dan un pasito más en este camino de la abstracción, ¿no? Y con esto aparece el siguiente paso a la filosofía, que es la ciencia, ¿no? Que tiene una serie de métodos, ¿no? Una serie de prácticas que nos permiten ir adquiriendo un conocimiento y una de las cosas que debería hacer es conseguir poner en relación todas estas variables, ¿no? La cuestión es en qué medida o de qué forma estas variables nos ayudan a determinar cuál es la probabilidad de que se produzca una precipitación, ¿no? Y consiste simplemente en
calcular en qué medida cada una de ellas está ayudando a que llueva, ¿no? Bajo determinadas circunstancias podemos calcular que el factor en el que, por ejemplo, la temperatura terrestre, esta TT que tenemos al principio de la fórmula, el factor en el que esa temperatura terrestre contribuye a la probabilidad de precipitación, pues es un 3, ¿no? Es un 3 y no es un 222, ¿vale? Y en determinados escenarios, estos números además son comparables entre sí, de tal forma que la temperatura de la Tierra, esto es una formulación completamente inventada, evidentemente, contribuye por cada cambio de un grado, ¿no?, de temperatura, contribuye en 3 veces ese cambio a la probabilidad de precipitación, mientras que la temperatura atmosférica disminuye en 4 veces la probabilidad de precipitación, de tal forma que cuanto más temperatura atmosférica tengamos, menos probabilidades habría de lluvia. Insisto en que esto está inventado y posiblemente un meteorólogo me diga que es al revés, ¿no? Pero la idea es que tenemos una serie de herramientas que nos permiten calcular estos números y la forma en la que las distintas variables participan, ¿vale? Aquí está muy simplificado, pero podríamos tener variables elevadas a una potencia, variables divididas entre variables, podríamos tener logaritmos, podríamos, en lugar de calcular, como tenemos aquí, valores instantáneos en un momento dado, ¿no? Aquí estamos mirando una temperatura en un momento determinado. Pues a lo mejor tendríamos que tener en cuenta la temperatura de las últimas 24 horas, calcular su media, ¿no? Podríamos llegar a formulaciones más complejas. Pero como he adelantado, en realidad el objetivo de la ciencia no es generar estas formulaciones, sino obtener un conocimiento, ¿no? En este camino que parte de, vamos a asumir que existe una realidad que podemos entender, sobre la que podemos aprender y podemos teorizar, ¿no? Pues a partir de esta realidad vamos dando sucesivos pasos de modelado hasta llegar a una formulación, pero el objetivo no es esta formulación. La clave es que esta formulación nos ayuda en un proceso inverso a entender la realidad original, ¿no? Y adquirir con ello un conocimiento, ¿no? Ahora sabemos que la probabilidad de que llueva, que lo que causa las lluvias, es una combinación entre la temperatura de la Tierra, la temperatura atmosférica, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiéramos en nuestro modelo incluido como variable el número de humanos sacrificados al dios del clima el día anterior, hubiésemos visto a la hora de crear nuestra formulación que esa variable no tiene peso. El número que hubiésemos calculado por el que hay que multiplicar esa variable, pues sería probablemente un 0 o cercano a un 0. Y eso nos permite saber que ese elemento no tiene relevancia en el fenómeno de la lluvia, ¿no? Y gracias a ese tipo de mecanismos es a lo que vamos consiguiendo construir un conocimiento y vamos abandonando este mito, esta superstición o estas creencias que no tienen un fundamento basado en la realidad, ¿no? En otra línea, aquí a la izquierda nos aparece una bolita que es la I de informática, ¿no? Casi desde sus orígenes, incluso podríamos decir que incluso desde antes de los orígenes de la informática, hay un anhelo por la creación de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso antes de la informática podríamos pensar que Frankenstein o el mito judío del golem son ideas de intentar crear por parte del hombre una inteligencia, una alternativa al mundo natural que nos viene ya dado, ¿no? Algo que podemos ver, por ejemplo, en la prohibición islámica de reproducir la figura del hombre o de los animales por considerar que se está replicando la creación de Dios, ¿no? Y que incluso lleva a cierta superstición en relación a los espejos o a la fotografía, porque es una copia de
del mundo, ¿no? Esa idea que siempre hemos tenido de ser creadores de una alternativa al mundo natural, ¿no? Es incluso anterior a la propia informática, ¿no? Pero, insisto, ya incluso dentro de la informática, que desde sus orígenes hay un gran anhelo por generar esta inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no voy a definir, es uno de los grandes conceptos de la historia de la humanidad, ¿no? Que requeriría libros solamente para definir la palabra inteligencia. Ya artificial ni me meto a ello, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta idea de entender inteligencia artificial, ¿no? Como esta intención de crear por parte del hombre algo similar a lo que el hombre ve en la naturaleza. Podría ser, pensamos normalmente, bueno, en replicar a un androide humanoide, ¿no? Pero podría ser replicar a un perro que detecte explosivos o generar robots insecto que puedan volar, ¿no? Y dentro de esta idea casi mitológica, ¿no? De la inteligencia artificial, a día de hoy, en la práctica, lo que realmente está cambiando la sociedad y está afectando al mundo de la empresa en concreto, ¿no? Y lo que genera la práctica totalidad de las noticias que vemos y de las charlas que se dan respecto a inteligencia artificial y demás, es solamente un área de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático o machine learning, y que es mucho menos ambiciosa, ¿no? Vamos a explicarlo, por ejemplo, con la idea de enseñar a un ordenador a jugar al ajedrez. La aproximación anterior al aprendizaje de un ordenador para jugar al ajedrez consistía en que una persona generara un programa informático de forma explícita, indicando cómo el ordenador en cada jugada debía decidir qué es lo que tenía que hacer de forma más óptima, ¿no? En función del estado del tablero y aportando, por un lado, un conocimiento experto sobre el ajedrez y, por otro lado, un conocimiento experto sobre estadística, se buscaba cuál era la jugada con más probabilidades de llevar a una victoria, ¿no? Y eso implica que hay que poner ese conocimiento dentro del programa informático, ¿no? Era la aproximación que teníamos hasta ahora, ¿no? En la que se combinaba matemáticas y conocimiento, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿no? En las bolitas estas que hay en la esquina. Aquí hay una aproximación mucho más ingenua. Nosotros no tenemos por qué saber a priori nada sobre ajedrez. Incluso podríamos omitir conocimientos sobre matemáticas. Y lo único que tenemos que hacer es un programa que permita a nuestro ordenador observar ejemplos, alimentarse a base de datos para ver cómo las decisiones que se han tomado en partidas que se han jugado en el pasado han conducido o no a una victoria en una partida, ¿no? Entonces, lo que enseñamos al ordenador es a escribir el programa que le va a ayudar a tomar decisiones cuando se enfrente a una partida real, ¿no? Por eso es aprendizaje automático. Lo que generamos ahora es un programa que le permite al ordenador aprender a jugar al ajedrez. Y solo a jugar al ajedrez, ¿vale? Estamos muy lejos de tener, y además es una rama completamente independiente de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos muy lejos de tener una inteligencia que pueda tener un propósito general, ¿no? Pueda ser capaz de mantener una conversación o de pintar un cuadro o de decidir cómo se llega de un sitio a otro, ¿no? Hacer esas tres cosas de forma simultánea con una misma inteligencia a día de hoy es inviable, ¿no? Enseñamos a los ordenadores a hacer una tarea concreta y solo esa tarea concreta, ¿vale? Entonces, al final, la cuestión es que los ordenadores, digamos, aprenden a cablearse ellos solos, ¿vale? Aprenden a generar sus propios programas para tomar decisiones. Y esto se junta con nuestra historia anterior, porque en un momento dado
alguien se percata de que cuando un ordenador está generando, está aprendiendo, ¿no? Está en este estado de aprendizaje automático, de Machine Learning, está cableando, digamos, ese programa, lo que en realidad está haciendo es partir de un conjunto de datos para construir un modelo matemático. Lo que está haciendo es calcular que la temperatura de la Tierra debe estar multiplicada por un 3 y determinar que eso es un 3 y no un 2000. Y eso lo consigue gracias a la observación de los datos, ¿vale? Los datos con los que alimentamos nuestro algoritmo le permiten ir afinando que ese valor es un 3, ¿vale? De tal forma que cuantos más ejemplos recibe, más seguridad tenemos en que ese es el valor correcto, ¿vale? No hay ninguna dificultad en poner ahí un 3. Yo, por ejemplo, lo he hecho, me lo he inventado. Lo he escrito incluso malamente con un lapicero, ¿no? No hay ningún problema en poner un 3 delante de una temperatura. El problema está en saber que el valor correcto es un 3, ¿no? Entonces, generar un modelo matemático no es difícil. Lo difícil es generar un modelo matemático correcto, ¿no? Y para eso, estos algoritmos lo que necesitan es alimentarse de datos, ¿no? Así es que ahora combinamos las tres disciplinas, matemáticas, conocimiento e informática, para que esta parte del machine learning, del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, nos ayude a generar estos modelos que, insisto, son el camino de ida para conseguir el conocimiento en el camino de vuelta, ¿no? Y adicionalmente a estos modelos matemáticos que habíamos visto, estas técnicas de inteligencia artificial nos permiten generar otro tipo de modelos que antes, digamos, con lápiz y papel o incluso con calculadora o incluso con el uso de un ordenador para hacer cálculos, no para hacer inteligencia artificial, pues modelos que antes no podíamos generar, ¿no? Desaparecen otro tipo de modelos que no son los más tradicionales, pero en el fondo es la misma idea, ¿no? Es tener una realidad de la que seleccionamos determinados elementos, los convertimos en variables numéricas y determinamos cuál es su peso, cuál es su participación en la formulación que queremos de cara a determinar lo que nos hayamos preguntado, en este caso, la probabilidad de que se produzca una lluvia, ¿no? Una precipitación. Y aparece así la disciplina en la que yo trabajo, la ciencia de datos, ¿vale? Que combina estas tres áreas y que, como os digo, es, aunque luego en la literatura y sobre todo en la prensa y demás reciba otros nombres, ¿vale? Y lo asociemos a términos como Big Data, algoritmo, etcétera, ¿no? Digamos que el término más apropiado es ciencia de datos y es la disciplina que realmente está cambiando el panorama de nuestro mundo actual, ¿no? Es la disciplina que hay detrás, pues no solo de los ordenadores que ganan partidas al ajedrez, sino detrás de los coches automáticos, autónomos, perdón, detrás de los sistemas de vigilancia de ciudadanía en China, o detrás de cosas tan sencillas como un detector de matrículas cuando vas a entrar a un parking, ¿no? Ahora bien, esta disciplina es una disciplina que viene del mundo de la ciencia, ¿no? Es allí donde nace y gran parte de sus mecanismos proceden de un ámbito académico, de investigación, etcétera, ¿no? Y al igual que en un momento dado, por ejemplo, en un negocio como el de la banca, nos planteamos incorporar a matemáticos, ¿no? Que a priori es como la disciplina o la carrera cuando vas a entrar a la universidad como más teórica, por lo menos en mi época, ¿no? Era como una disciplina muy lejana a una aplicación real, ¿no? Contrapuesta por completo a las ingenierías, ¿no? Sin embargo, evidentemente, en un mundo como el de la banca, ¿no? La aportación de los matemáticos es brutal, ¿no? Pero aparte de sectores muy concretos, como esto, la banca, los seguros, donde también ha habido aportaciones de este tipo, en general, el uso de profesionales, de conocimientos o de técnicas
procedentes del ámbito de la ciencia, de la investigación y demás, pues no era el estándar en el ámbito de la empresa, ¿no? Sin embargo, ahora esta ciencia de datos, esta inteligencia artificial, machine learning, ha explotado y ha llegado a todos los ámbitos del negocio, ¿no? Y tiene potencial para ser aplicado desde Google hasta la panadería de la esquina, ¿no? Y el problema que se plantea es cómo traemos esta disciplina de la ciencia hacia el negocio. Y ahora es donde empieza mi charla de verdad, ¿no? Yo lo que quería aprovechar aquí es para comentar algunas cosas que cuando en el ámbito de un proyecto te enfrentas ya a un cliente, no tiene cabida comentar, ¿no? Hay algunas cuestiones que considero que un cliente debería haber conocido antes de afrontar por primera vez un proyecto de inteligencia artificial y he pensado que hoy podría ser una buena oportunidad para presentar algunas de ellas, ¿no? Para presentar algunos tips, algunos consejitos en relación a los proyectos de inteligencia artificial para saber cómo llegar a ellos, ¿no? Y lo voy a hacer en 3 ámbitos, ¿vale? Va a ser muy cortito, van a ser solo 3 diapositivas, ¿vale? La primera de ellas es tener datos. No podemos hacer inteligencia artificial si no hay datos primero. Los ordenadores aprenden observando datos. Así es que si no recogemos datos antes de enfrentar un proyecto de inteligencia artificial, no podremos afrontar satisfactoriamente ese proyecto, ¿no? Muchas veces hay que empezar pensando si antes de hacer el proyecto de inteligencia artificial hay que hacer un proyecto de recolección, ingesta, almacenamiento de datos, ¿no? Solamente ahí hay ya un potencial de inversión con un valor bastante significativo para la empresa antes de llegar a un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Plantearse la digitalización de la información de las empresas. Tengamos en cuenta que hoy en día prácticamente cualquier cosa es un generador de datos y una empresa, por supuesto, los clientes, los empleados, los proveedores, todas las operaciones y dinámicas internas de la empresa, nuestras oficinas, nuestras fábricas, son generadores de información y toda la información que no estemos acumulando es información que perdemos. ¿Vale? Estamos generando energía que no estamos utilizando. Empecemos por ahí, empecemos por recoger toda la información y todos los datos que podamos. Evidentemente es preferible tener un objetivo, ¿no? Tener un motivo para recoger esa información y saber qué se va a hacer con ella, pero ante la duda es preferible guardarla, ¿no? A esperar a tener realmente un objetivo para ella. Porque es realmente significativo, ¿no? El aprendizaje de los ordenadores va a depender de la calidad y de la cantidad de los datos que se dispongan, ¿vale? Intentar enseñar a un ordenador a jugar al ajedrez con una única partida de ejemplo es irrisorio. No podemos pretender que luego ese ordenador gane a un gran maestro, ¿no? En el ámbito de la empresa pasa igual. Y os sorprendería la cantidad de proyectos en los que una empresa llega planteando resolver un problema de inteligencia artificial sin tener datos. Lo segundo es que una vez tengamos esos datos, los entrenemos, los cuidemos, les demos caña, ¿vale? Limpiar los datos, organizarlos, enriquecerlos. Fijaos, simplemente una dirección de un cliente, pues la podemos guardar simplemente como un texto, la calle del árbol número 2 del municipio no sé qué, con el código postal. Podemos dar un pasito más, que es estructurarlo, ¿no? Algo bastante lógico y bastante frecuente, distinguir la calle del portal, de la escalera, del piso, de la puerta, el código postal, la provincia, ¿no? Y distinguirlo en campos distintos y tener la información estructurada. Y hasta aquí es lo habitual que podemos encontrar en una empresa. Pero a día de hoy es súper sencillo explotar, por ejemplo, información en fuentes abiertas. Simplemente comprobar que esa dirección existe en Internet, hacer una búsqueda de esa dirección y comprobar que nuestro cliente nos ha dado una dirección real, o enriquecer esa dirección. A lo mejor antes de plantearnos
un superproyecto de inteligencia artificial, podemos plantearnos algo a mucha menor escala, como aprovechar esa dirección para intentar determinar cuál es el ingreso medio de la gente que vive en ese barrio. ¿Cuáles son las marcas de vehículos que, si entramos a una vista de calle de Google Maps, cuáles son las marcas de los vehículos que están aparcados en ese barrio? ¿Qué superficie tienen las viviendas de ese barrio? Todo esto nos va a dar información a partir de una dirección de un cliente que nos va a permitir, por ejemplo, generar modelos sobre el nivel económico de uno de nuestros clientes, ¿vale? Así es que esta parte de enriquecimiento, de estandarización, de limpieza, de cuidado del dato, también tiene un enorme valor para el negocio, ¿no? Y por último, entender el dato. Es fundamental que la propia empresa sepa cómo es su información, ¿vale? Que lo habitual, además, en los proyectos de inteligencia artificial y de análisis de datos es que el interlocutor de la parte técnica sea alguien de negocio, ¿vale? En lugar de alguien técnico, ¿no? Pues esta persona de negocio evidentemente no tiene que saber cómo se almacena un dato en una base de datos, ¿no? Pero sí tiene que saber lo que significan las cosas. El ejemplo que siempre suelo poner es algo que me he encontrado en varias ocasiones en clientes que son aseguradoras del sector salud, en los que, observando sus datos, descubro que hay personas con edad -1. Algo que a priori para mí es un error, ¿no? Sin embargo, he tenido que aprender con los años, porque ese conocimiento no me ha sido transmitido por parte del cliente, que esa edad -1 no es un error. Es una edad que se pone para representar que una mujer se ha quedado embarazada teniendo una póliza de salud o de vida, ¿no? Y que automáticamente, al quedarse embarazada, su hijo todavía no nacido pasa a tener coberturas y aparece como un asegurado más con una edad -1 por no haber nacido aún, ¿no? Ese conocimiento yo lo he tenido que adquirir con la experiencia, ¿no? Y no estaba previamente estructurado, documentado y demás en la empresa, aunque era algo que evidentemente sus empleados conocían. Fijaos que estas operaciones, cuando se realiza un proyecto de inteligencia artificial, consumen, dependiendo de la fuente de la que vayamos a consultar, entre un 50 y un 80% del tiempo que dedica la parte técnica a resolver el proyecto, ¿no? Queremos hacer un proyecto de inteligencia artificial y el 80% del tiempo consiste en limpiar los datos. Consiste en que el precio que nos pone de los productos, en lugar de tener un 36, tiene un 36 seguido de la palabra euro. Y por lo tanto yo esa información no se la puedo dar a un ordenador, porque el ordenador lo que necesita saber es que eso es un 36, es el número con el que puede operar. Y tengo que dedicar un tiempo a quitar la palabra euro después del 36, lo cual no sería preocupante si se hiciera siempre, pero es realmente habitual que unas veces aparezca un 36, otras veces aparezca en el mismo cliente, en la misma base de datos, haciendo referencia al mismo concepto, aparezca un 36 sin más, un 36 seguido de la palabra euro, un 36 seguido del símbolo euro. Que intentemos hacer inteligencia artificial y empleemos un 80% del tiempo en hacer estas operaciones, debería ser un toque de atención y una alerta, ¿no? El siguiente bloque de consejos tienen que ver con el conocimiento, ¿no? En el ámbito en el que se aplica la inteligencia artificial a nivel de negocios, a nivel de empresa, el modelo al que se está atendiendo es al de ofrecer servicios en los que los técnicos como yo lo que principalmente sabemos es matemáticas e informática. Evidentemente yo he adquirido conocimiento sobre los campos en los que trabajo, ¿no? Sé cosas de física, de salud, de seguros, de banca, de comercio, pero aunque fuera un experto en esa materia, lo que jamás seré es un experto en vuestras empresas. Es fundamental entender que el objetivo de estos proyectos no es producir un modelo, no es como veíamos
que ocurre en la ciencia, ¿no? No hay que hacer solamente el camino de ida, hay que hacer el camino de vuelta. Hay que producir un conocimiento que ayude a la toma de decisiones, que ayude a la resolución de problemas de negocio. Y eso solamente se puede hacer si el que resuelve el proyecto, además de hacer matemáticas informática, está haciendo negocio. Y ese negocio se hace gracias a que el propio cliente, la propia empresa que está metida en el proyecto, aporte su conocimiento. No tengáis miedo a explicar vuestro negocio, no tengáis miedo a explicar cómo funciona, cuáles son las cosas que no os van bien, donde es fundamental saber por parte del analista, del técnico, saber qué es lo que os duele, dónde está aquello que os incomoda, qué intuiciones tenéis, qué creéis que va a ocurrir si se aplica una determinada medida. Nosotros al final, por ejemplo, a la hora de construir un modelo, si lo afrontamos desde una perspectiva matemática e informática, lo único que hacemos es optimizar un error en el cálculo. Y evidentemente ninguna empresa lo que quiere es optimizar un error en el cálculo, lo que querrá es obtener un mayor ingreso, detectar un fraude en determinadas circunstancias, etcétera, ¿no? Convertir estos problemas de inteligencia artificial en problemas de negocio es fundamental y eso solamente se puede hacer si el conocimiento de negocio lo aporta la empresa. ¿Vale? Porque si no, nunca va a haber un retorno. Si yo no conozco la realidad que hay detrás de mi conjunto de variables y de mis datos y de mis números, nunca podría hacer este camino completo de ida y vuelta, ¿no? Y el último bloque es sobre la finalidad del proyecto, digamos, ¿no? Sobre las expectativas. Hay que tener en cuenta que hay veces, debido a la complejidad de los cálculos que se realizan, que las variables que participan en un modelo no representan objetos de la realidad, ¿vale? Puede ser que la predicción de la lluvia se haga con variables que no están en el sol, en el viento o en el río, ¿no? Puede ser que predecir si un cliente va a abandonar nuestra empresa pues dependa de una combinación matemática de su edad con la provincia, elevado al nivel de ingresos de su tataranieto, y todo ello proyectado sobre una curva parabólica que, ¿de acuerdo? Hay unos modelos, estos modelos de inteligencia artificial, en ocasiones, no siempre, pueden ser muy matemáticos y pueden perder el logos, pueden perder esta capacidad de que el conocimiento y el pensamiento se pueda verbalizar, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener muy claro a priori. Hay que, desde negocio, desde la empresa, hay que dejar muy claro cuando se afronta un proyecto de inteligencia artificial, si se está dispuesto a confiar por completo en un resultado matemático o si se desea obtener realmente una explicabilidad de esos modelos. No todos los modelos son explicables, ¿vale? No todos los modelos nos van a permitir devolver un conocimiento de negocio con el que tomar decisiones. A veces simplemente se obtendrá un indicador de riesgo de fuga de un cliente, ¿vale? Si queremos que esos modelos sean verbalizables, es una cosa que hay que transmitir desde el principio del proyecto para orientarlo hacia ese tipo de resultados. Otra cosa fundamental de cara a los resultados es no esperar un proyecto enorme desde el principio, porque después de haber dado 1000 vueltas, porque el camino va a ser tortuoso, a lo que vamos a llegar es a no tener una solución, ¿vale? Ese tipo de proyectos que el primer día ya quieran resolver por completo un problema, no suelen funcionar bien. Estamos en un área de una altísima incertidumbre. Yo no sé si el número de chupa-chups que se venden en una tienda que está al lado de un colegio tiene o no que ver con la probabilidad de lluvia. Pudiera ser que cuando llueve se vendan más chupa-chups porque los niños se refugien dentro de la tienda, ¿no? y aumente la venta de chupa-chups. O podría ser al revés, podría ser que cuando llueve disminuya la venta de chupa-chups
porque los niños van corriendo a sus casas y no se paran a comprarlos. No podemos saber a priori si hay una relación entre lluvia y venta de chupa chups. Incluso puede ser que no haya ninguna, ¿no? Entonces, va a haber muchísimos proyectos, muchísimas preguntas que nos planteemos que no consigamos resolver. La clave está en avanzar poquito a poco, en probar, en plantearnos objetivos a corto plazo, en fallar pronto, no fallar tarde. ¿Vale? Y esto al final nos llevará a ir reduciendo esta incertidumbre y saber con mayor facilidad por dónde tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y el mejor consejo de todos, cuando queráis hacer un proyecto de inteligencia artificial, no pretendáis hacer un proyecto de inteligencia artificial. Como empresa, vuestro objetivo no puede ser hacer un proyecto de inteligencia artificial. No podéis plantear directamente que ese sea el cometido. Lo que hay que plantear es un problema de negocio. Eso es lo que realmente debemos de resolver. Y ya veremos después si ese problema de negocio se resuelve aplicando técnicas hiper sofisticadas de inteligencia artificial o simplemente haciendo una digitalización de la captura del dato. ¿Vale? Capturar un dato ya tiene un valor inmenso y a lo mejor con eso ya hemos resuelto un problema de negocio. Una captura de un dato y un panel de mandos puede dar información suficiente sin necesidad de implicar a lo mejor una solución hipertécnica que no era apropiada para el problema que se tiene a nivel de negocio. Es fundamental que desde la empresa, cuando se trabaja en un proyecto de inteligencia artificial, se piense que en realidad en lo que se está trabajando es en un problema de negocio. Así es que, ya en resumen, lo que yo diría que hay que hacer cuando intentamos implicar la inteligencia artificial en el ámbito de los negocios es empezar cambiando nuestra ventana. Simplemente mirar nuestra empresa desde la perspectiva del dato. Preocuparnos por observar nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras dinámicas, nuestros procesos, nuestras oficinas, desde esta perspectiva del dato. Una vez hayamos hecho eso, ya nos preocuparemos por cambiar la puerta. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Ahora, si queréis, podéis lanzar preguntas o cuestiones que queráis comentar. Yo, por mi parte, creo que has dicho un par de cosas muy interesantes y con las que nosotros también nos identificamos mucho cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Cuando hablamos de poner el foco en la tecnología como medio y no como fin. Lo que decías, ¿no? El proyecto no es un proyecto de inteligencia artificial, el proyecto es un problema de negocio y cómo lo podemos solventar con, en este caso, pues, inteligencia artificial. Yo creo que este es un poco el resumen, para mí, muy alineado a la problemática en cuanto hablamos de transformación digital en todas sus áreas. Aquí, bueno, esta jornada sobre todo lo que procurábamos era que pudiéramos aterrizar. Yo creo que ha quedado muy claro toda esta historia, ¿no? Y para que podamos democratizar el concepto de inteligencia artificial y que al final yo siempre lo digo, todas las empresas, incluso las o organizaciones que nos dedicamos a estos ámbitos, incluso promocionamos este tipo de tecnologías desde imágenes futurísticas y como muy de súper futuro, ¿no? Y está claro que esta visión del dato en cuanto a negocio es ese cambio de mirada de negocio que tenemos que empezar a hacer y bueno, desde aquí procuramos concienciar en todo esto. Vemos que Jordi Bernet nos ha hecho una pregunta. Dice, si por ejemplo ofreces un servicio de explotación de un reactor in situ en una fábrica y lo quieres tener sensorizado y alimentando una IA, ¿hay alguna restricción entre mezclar datos de distintos clientes para generar un único modelo de inteligencia artificial? Sí.
Vamos a ver. Digamos que aquí, en el fondo, no estamos haciendo nada que no se hiciera ya antes, ¿vale? Pensemos que estos proyectos es como calcular estadísticas sobre una población. ¿Hay alguna diferencia entre calcular la altura media si solamente usamos datos de niños que si usamos datos de niños y adultos? Evidentemente hay una diferencia entre esos dos casos. La diferencia es menor si usamos datos de adultos de Murcia en lugar de usar datos de adultos de toda la península, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la mezcla de datos de distintas empresas, lo que tenemos que plantearnos es si estamos en un ámbito de mezclar adultos con niños o de mezclar gente de distintas poblaciones, ¿no? Hasta donde yo sé, y esto lo desconozco, la altura media en Murcia debe ser similar a la de Cantabria, ¿no? Entonces, usando datos de Murcia, posiblemente podamos saber cosas sobre los datos de Cantabria. Entonces, mezclar datos de distintas empresas es posible siempre y cuando sean muy similares. Si estamos sensorizando los mismos parámetros del mismo modelo de máquina, las circunstancias de trabajo son similares y demás, podremos hacerlo. De lo contrario, estaremos mezclando información como por ejemplo alturas de personas con alturas de perros y esa altura media no tendrá ningún significado, ¿no? Eso dependerá muchísimo de eso, de esas circunstancias. Bueno. Muy bien. Gracias, Jordi, por la pregunta. Tomás nos comenta también que España es un país de pequeñas y muy pequeñas empresas y negocios. ¿Todo esto no queda muy lejos del tejido productivo real del país? Para nada, para nada. Justo eso es lo que yo creo que debemos abandonar, ¿no? Evidentemente, el desarrollo de nuevas técnicas de inteligencia artificial está en manos de 4 privilegiados, ¿no? De Google, del gobierno chino y de las mentes más innovadoras en áreas de inteligencia artificial, ¿no? Que podamos encontrar en entornos académicos. Pero su uso es algo mucho más banal. Su uso es mucho más sencillo y está al alcance de cualquier tipo de empresa. Insisto, yo creo que una panadería, igual que puede integrar en un momento dado una hoja de cálculo tipo Excel para llevar su contabilidad, o en un momento dado se puede llegar a plantear tener una base de datos con los precios en lugar de sabérselos de memoria, como hacía el panadero de mi barrio antiguamente. Yo creo que estamos en un punto en el que determinados alcances de esta inteligencia artificial se pueden llevar a un negocio muy, muy chiquitito. Bueno, en este sentido también, en línea un poco de lo que también financia el PIB Digital, ¿no? Que tenemos esta categoría de Business Intelligence y Analítica, ¿no? Que es lo que comentabas antes, ¿no, Adrián? Simplemente con una visualización de los datos, de dos o tres herramientas que podamos tener. Si hoy en día todo está generando datos, un pequeño RP, 2 hojas de Excel, los datos de Analytics de nuestra página web, los visualizamos en un mismo sitio, ¿no? Y ya empezamos a tener esta capacidad de poder tomar decisiones en base a lo que nos están generando estos datos. Esto un poco en línea, ¿no, Tomás? Totalmente accesible para cualquier empresa, por pequeña que sea, y ahora financiado por el PIB Digital. Sí. Así que, o sea, es que simplemente, o sea, lo que acabas de comentar, es que simplemente tú cuando estás metido en tus dinámicas internas, y vuelvo al caso del panadero, porque es que creo que se puede llevar a ese caso, ¿no? Cuando estás metido en tu dinámica interna de ser el panadero que atiende el negocio, tu cabeza tiene una serie de mecanismos que biológicamente tienen su utilidad, pero que al final se convierten en sesgos que nos hacen entender muy mal lo que ocurre en nuestra realidad de nuestro negocio, ¿vale? Y podemos estar convencidos de que los sábados se vende más pan que los lunes, simplemente por una cuestión de que a lo mejor a nosotros los sábados nos apetece menos trabajar que los lunes y nos parece que hemos tenido más carga de trabajo. El simple hecho de recoger el dato y mirarlo
sin tener que irnos ya a un algoritmo hiper sofisticado de detección de patrones de movimiento en imágenes de cámaras de vídeo, ¿no? Simplemente observar el dato y hacerlo de una manera objetiva nos puede cambiar la perspectiva de nuestro negocio. Totalmente. Muy bien. Jordi nos vuelve a preguntar, ¿en qué momento se puede aplicar el modelo de inteligencia artificial a un digital twin para poder investigar? Pues genial, es una de las cosas en las que trabajamos en mi empresa, por ejemplo. Yo allí volvería a la recomendación de tener información, de tener datos, ¿vale? De haber recopilado ya una determinada cantidad de información a través de nuestro gemelo digital. Pero desde el principio, o sea, nosotros estamos desarrollando ahora mismo proyectos en los que estamos construyendo en paralelo modelos digitales, o sea, gemelos digitales, perdón, con modelos de inteligencia artificial ya integrados. Y van aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Lo que tendremos que tener en cuenta ahí es que a falta de datos tendremos un periodo en el que nuestro modelo tendrá muy baja precisión, ¿no? Nos calculará que una determinada variable debe estar multiplicada por 200, cuando en realidad debería estar multiplicada por 3, ¿no? Y entonces habrá un periodo de aprendizaje realizado ya en producción con datos reales, pero se puede hacer desde el principio. Nosotros estamos desarrollando proyectos en esa línea y se puede integrar desde el primer momento si se quiere. Sí, en este sentido, Jordi, yo creo que bueno, ahora durante el día de hoy os mandaremos un correo con los datos de Futurespace, por si queréis ampliar una información más concreta, ¿no? Como es el caso. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues si no es así, Adrián, lo dejaríamos aquí. La verdad que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias a vosotros. Espero que nos veamos en próximas sesiones, estoy seguro que sí. Así que, bueno, agradeceros también a todos vosotros vuestra asistencia. Esperemos que hayamos podido aterrizar de una forma más normal o cotidiana, ¿no? El concepto de inteligencia artificial aplicado a negocio. Así que, lo dicho, nosotros seguimos con las jornadas. Os pasaremos durante el día de hoy pues, la grabación de la sesión, las presentaciones y cualquier cosa pues quedamos a disposición para ampliaros la información que necesitéis. Así que nada, que tengáis muy buen día. Muchas gracias, Pau, igualmente.